Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales en esta contramañanera. La promesa de seguridad que hizo el presidente López Obrador no se va a cumplir. Este gobierno no tiene apego a la verdad, a la investigación y tampoco tiene apego a la justicia. En uno de los casos más dolorosos para nuestro país, se encuentra la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. El gobierno federal sobre esta tragedia ha mentido sistemáticamente. Durante estos casi 4 años de gobierno ha habido un cúmulo de tropiezos, mentiras y ocultamiento de información por parte de la administración de Morena. Basaron las conclusiones de su investigación en pruebas que no fueron debidamente verificadas ni analizadas y que son presuntamente falsas. Renunció el fiscal especial del caso. Por si fuera poco, el subsecretario de Gobernación viajó a Israel para negociar con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Negocian con la justicia. Sí, así lo han hecho en este caso que cuenta con tanto escrutinio público. Y si eso hacen en este caso, ¿qué no harán en otros? Ocultan información, la inventan y engañan a las miles de víctimas de este país. No cabe duda. Este desaseo se debe exclusivamente a la necesidad del presidente López Obrador de seguir usando la tragedia de Iguala como plataforma de campaña. Mintieron, inventaron, ocultaron y anunciaron una nueva verdad que hoy sabemos puede ser falsa. Nos hemos enterado por los Guacamaya Leaks que también las Fuerzas Armadas instruyeron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que determinara la conclusión de una queja interpuesta por las madres y padres de los normalistas. Esta queja nació por presuntos actos violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de los estudiantes y derivó en diversas solicitudes que se hicieron a las Fuerzas Armadas y que éstas se negaron a atender y a responder. Es muy lamentable que la institución que tiene como obligación constitucional de proteger, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de los mexicanos reciba órdenes del gobierno federal y se convierta en un esbirro de los intereses de esta administración que tanto han lastimado al pueblo de México. Es terrible que una institución que conquistamos los mexicanos con la democracia se doble ante el poder presidencial autoritario. Si bien la CNDH hizo un pronunciamiento el día de ayer para desmentir lo que hoy es público, la realidad es que solo lo hicieron para demostrar una vez más que cumplen con los mandatos del gobierno de López Obrador. Otra vez demuestran que han perdido su independencia y autonomía. Afortunadamente, pronto estará la señora Piedra en el Senado de la República para comparecer. Ha incumplido con sus obligaciones, se ha extralimitado en sus facultades y evidentemente ha renunciado a ser el órgano autónomo protector de los derechos humanos. Debe explicar sus acciones, dar la cara y, por supuesto, decirle al pueblo de México la verdad. Si no es capaz de explicar y, por supuesto, dar resultados, evidentemente no debería estar en ese encargo. Un ejemplo más de inseguridad en este proceso tan lastimoso es lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Esta capital se ha convertido en la cuarta entidad más peligrosa para las mujeres. En la última semana nos hemos enterado por distintos medios de comunicación de los asesinatos de al menos 8 mujeres en la capital. Cintia, Rocío, Estefanía, Leslie, Adriana, Lidia, María Elena y Margarita han sido mujeres que lastimosamente para ellas, para sus familias y para toda la sociedad han sido asesinadas. La Ciudad de México ha tenido un incremento en los delitos cometidos en contra de las mujeres muy preocupante.
Las cifras del propio gobierno demuestran que en lo que va de este año, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en violencia familiar y el deshonrosísimo segundo lugar en todo el país en víctimas de trata de personas, corrupción de menores y violación. Esto se debe lamentablemente al abandono de la ciudad por parte de la jefa de gobierno, quien en su ambición política ha dejado sus responsabilidades y se ha ido de manera constante a promover, de manera ilegal, por cierto, su imagen. Como si la Ciudad de México no se estuviera cayendo a pedazos, la señora Sheinbaum sigue en su campaña, que es una afrenta a la ley, en lugar de andar haciendo eso, en lugar de andarse promocionando ilegalmente, como lo hizo este fin de semana en Sinaloa. Claudia Sheinbaum debería ocuparse de las mujeres que son asesinadas en la capital del país, en vez de ver cómo brincarse de la ley y cómo lastimosamente andar en campaña. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciaremos con la pregunta que nos manda Mayolo López. Le pregunta si puede informarnos cuántos senadores van o senadoras van a marchar el domingo, si van juntos, separados o con Marco Cortés. Bueno, hemos hablado específicamente de esta convocatoria ciudadana en el grupo parlamentario. Se ha convocado a todos los senadores y senadoras del PAN a propósito de esta convocatoria ciudadana y por supuesto que estaremos presentes. Yo de manera personal estaré presente acompañando, por supuesto, a la ciudadanía. Hemos acordado no llevar colores partidistas, no es una manifestación, no es un reclamo partidista, es un reclamo social y ciudadano. Acudiremos de rosa, quienes así lo deseemos, este va a ser mi caso, y por supuesto que estaremos acompañando este reclamo ciudadano porque al INE no se le toca. Evidentemente hoy es un día, es un tiempo de hombres y de mujeres valientes y ahí estaremos los mexicanos libres que queremos elecciones libres. Ahí estaremos los mexicanos que creemos en la democracia, más allá del régimen en turno, más allá de los caprichos de un gobernante en turno. Lo haremos de manera respetuosa, lo haremos de manera ciudadana y por supuesto que desde aquí le exigimos al gobierno federal que no mande represores, que no mande infiltrados, que no genere ningún problema en esta marcha que evidentemente ha sido convocada por la ciudadanía y para todos los mexicanos. La defensa del INE no tiene colores partidistas. La defensa del INE tiene una prioridad y es continuar con elecciones limpias, con elecciones libres, con elecciones democráticas que le den el triunfo a quien gana. Y por supuesto que lo estaremos haciendo de manera respetuosa, estaremos acudiendo a esta marcha, a esta convocatoria ciudadana de manera respetuosa y desde aquí decirle al gobierno que no se le ocurra meter infiltrados, que no se le ocurra generar ninguna represión, que no se le ocurra comportarse como un gobierno autoritario. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, desde 2018, fecha que coincide con la llegada de David Colmenares a la Auditoría Superior de la Federación, no se ha realizado auditorías forenses, es decir, que en toda la administración de López Obrador no se han dado estos ejercicios exhaustivos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Habla de opacidad o algún acuerdo escondido para no fiscalizar a fondo el destino de los recursos? Bueno, por supuesto, decirle a Karine y evidentemente al auditor o a la auditoría que lo más importante en el ejercicio de los recursos es que se puedan invertir en los mexicanos, es que se puedan usar de la mejor manera porque estamos hablando de los impuestos de los mexicanos. Este tipo de auditorías de manera específica, por ejemplo, en años anteriores
nos permitieron conocer qué estaba pasando en esto que se llamó por algunos medios de comunicación la estafa maestra. Es evidente, pues, que se necesitan este tipo de auditorías especializadas, específicas, que puedan generar condiciones de certeza para los mexicanos. Hoy más que nunca deberían de hacerse estas auditorías y por supuesto hacer un llamado a la auditoría para que no ceje, no claudique en su obligación ante los mexicanos. Es evidente que ante este gasto brutal de dinero, este despilfarro de dinero público, de dinero del erario, es necesario que haya este tipo de auditorías. Lo que está pasando en las mega obras capricho del presidente, es necesario que se audite, es necesario que se corrija, porque evidentemente hay hay un proceso, diría yo, muy complejo en términos de entendimiento de estas decisiones que el gobierno está tomando. Gastarse 300 mil millones de pesos en un aeropuerto que no tiene vuelos es una vergüenza histórica. Y si no hay auditorías que analicen este tipo de despilfarros, pero sobre todo no hay sanciones para los servidores públicos irresponsables o en su caso corruptos, será muy lastimoso para esta etapa de exceso, diría yo, de autoritarismo desde el gobierno. Cuando un servidor público sabe que va a tener una auditoría y en su caso va a tener una sanción, ya sea administrativa o en su caso penal, pues por supuesto que genera más precauciones a la hora de hacer su trabajo. Que en esta administración piensen que son intocables y no les va a pasar nada, es un gran error. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda dos preguntas. La primera, las leo textuales. López Obrador nuevamente ofendió e insultó a la sociedad que está en contra de la destrucción del INE y defiende la democracia. Los calificó de despistados, aspiracionistas y enfermos de poder. ¿No cree que el enfermo de poder es él? Pues a diario insulta y ofende al país a falta de argumentos solo para manipular, engañar y seguir timando a los ciudadanos. ¿Sería oportuno que lo convocara a debatir frente a frente el tema para ver si verdaderamente tiene el valor de presentar argumentos y dejarse de esconder en sus mañaneras para seguir ofendiendo al pueblo a falta de argumentos? ¿Qué opina? Evidentemente, el presidente de la República está aneciado a solamente hablarle a un público en específico que lo sigue alabando y por encima de digamos, de todos los errores, de todo el despilfarro, del exceso de muertes en nuestro país, por encima de todo lo malo de este gobierno, pues sigue creyéndole sus mentiras. Pero a la hora de que solamente le habla a ese auditorio, le da la espalda el presidente de la República a todos los demás mexicanos. El presidente debe dejar de polarizar a México. El presidente debe dejar de dividir a los mexicanos. El presidente de la República debe dejar de estar obsesionado con la destrucción de las instituciones. López Obrador debería de entender que es el presidente de todos en el país, que más allá de si votaron por él o no, debería de preocuparse por todas y por todos. Lamentablemente es un populista, lamentablemente no es democrático y lamentablemente cuestiona, incluso violenta, con recursos públicos y desde Palacio Nacional a quienes pensamos diferente. Este gobierno que llegó al poder, que llegó a Palacio Nacional por el hartazgo de los mexicanos, no le está dando respuesta a México. Lo único que está haciendo es administrar los votos necesarios para la siguiente y la siguiente y la siguiente elección. Lo bueno es que México está despertando. Lo bueno es que México se está dando cuenta de este terrible gobierno
en el que 30 millones de mexicanos confiaron para dar su voto en 2018. La Ciudad de México claramente ya despertó, incluso lo dejó patente en el 2021 y en las últimas elecciones. Yo creo que el presidente de la República está tan desesperado, entre otros temas, además de su pésimo gobierno, porque sabe que su popularidad no va a ser suficiente para continuar con este pésimo gobierno. Qué bueno por México y qué bueno, entre otras cosas, por los capitalinos. Muchas gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿no cree que ya es hora de que López Obrador se ponga a trabajar en vez de una vez por todas en bajar la ola de delincuencia y poner un alto al baño de sangre en el país, así como trabajar en poner un alto a la inflación, pues a millones de ciudadanos ya no les alcanza para comer, en lugar de seguir destruyendo a la democracia y a las instituciones? Este gobierno va a pasar a la historia como uno de los gobiernos más desastrosos en términos económicos y también como uno de los peores gobiernos para generar seguridad. Claudia Sheinbaum y López Obrador deben entender que su obligación no es la siguiente campaña, su obligación es darle a los capitalinos y a los mexicanos seguridad. No lo están haciendo y el país está ensangrentado. Van a pasar a la historia como uno de los peores gobiernos, porque evidentemente no supieron hacer administración pública, no supieron hacer gobierno y no pudieron entender las necesidades de los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz nos manda dos preguntas. La primera, ¿se pronostica otro recorte al INE? ¿Estaríamos ante una crisis del INE para organizar elecciones o quizá ya cobrar por sacar la credencial del elector? ¿Qué opina usted? Lamentablemente en México estamos ante una crisis democrática. La violencia sistemática que el presidente López Obrador ejerce en contra del INE, en contra de las instituciones electorales, nos demuestra que hay una crisis democrática y eso debe pararse. Por eso saldremos a las calles la próxima semana, el próximo domingo, para decirle a México, para decirle a todos los ciudadanos que tenemos derecho de manifestación, derecho de voz y derecho de exigirle al gobierno que pare esta violencia en contra del INE. No solamente quieren destruir al INE, también quieren destruir a los organismos electorales de todos los estados. Bueno, no solamente quieren hacer eso, además quieren destruir a los tribunales electorales. Y para cerrar, lamentablemente con esta cantidad de, pues yo diría, de irresponsabilidades, el gobierno también quiere robarse todos los inmuebles del INE. Es evidente, pues, que este gobierno está obsesionado con destruir a las instituciones, pero no se lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir los legisladores del bloque en el Senado de la República y no lo vamos a permitir todos los mexicanos. Gracias, senadora. El mismo Félix Muñiz le pregunta si en esta marcha que mencionaba, en la marcha del domingo, ¿qué previsiones tienen para evitar infiltrados que violenten la caminata? Bueno, solamente desde aquí exigirle al gobierno que no meta las manos en la marcha, que no meta infiltrados, que no tenga ninguna, pues digamos, ningún viso de autoritarismo desde el gobierno, porque es necesario que los mexicanos podamos salir a marchar en paz, podamos salir a marchar en familia. El presidente de la República era el rey de las marchas, así como ahora es el rey del cash. Cuando era oposición, López Obrador era el rey de las marchas. Así es que, por historia personal, López Obrador deberá permitir que la marcha de la defensa del INE sea pacífica, que no haya represión y que no haya infiltrados.
Gracias, senadora. Eduardo Ortega le pregunta su opinión acerca de que el gobierno de Andrés Manuel puede tomar activos financieros como pensiones, vivienda, ahorro y demás para rellenar el fondo de estabilización. Bueno, es uno de los temas que ha sido de los más polémicos en estos últimos días a propósito de la definición de la Cámara de Diputados. Nosotros estaremos dando, por supuesto, el debate en el Senado de la República como Cámara Revisora. Y Magali Juárez finalmente le pregunta, dice Marcelo Ebrard que hay un proceso inédito de sucesión presidencial porque en los gobiernos del PRI y del PAN nunca tomaron en cuenta la opinión de la población y ahora sí. ¿Eso justifica que las corcholatas se estén promoviendo de manera anticipada? Es evidente que hay una ilegalidad en la promoción de las corcholatas del gobierno. Promoción, por cierto, que o es pagada con los impuestos de los mexicanos, cosa que es ilegal, o es pagada por ciudadanos que después van a tener algún tipo de prebenda con el gobierno, cosa que también es ilegal. López Obrador hasta eso ha enturbiado, hasta la etapa preelectoral de este país. Es algo muy lamentable porque no solamente está dañando a la democracia, también está dañando en lo individual, incluso a su propio partido. Qué lamentable que las corcholatas tengan que justificar su actuar, entre otras cosas, por cierto, porque ellas saben que solamente tienen un elector y se llama López Obrador y él va a decidir quién, con su dedito, va a decidir quién va a ser el candidato de Morena, por cierto, candidato que va a perder. Muchas gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas y no veo a nadie solicitando la palabra. Agradecerle a las y los compañeros de los medios que nos acompañaron y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos produciendo. Muchas gracias, muy buen día y buena semana. Muchas gracias, buen día para todas y para todos, éxito.